En este video, exploraremos descubrimientos arqueológicos asombrosos y enigmáticos del mundo antiguo. Viajaremos en el tiempo y descubriremos los misterios de civilizaciones antiguas. Comencemos. Número 1. En Egipto, los arqueólogos descubren regularmente hallazgos interesantes. Uno de ellos fue en el corazón de la antigua ciudad egipcia Abidos, donde se encontró uno de los monumentos más enigmáticos y fascinantes del mundo antiguo, el Osirion. Descubierto a principios del siglo XX por los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray, este templo subterráneo está dedicado al dios Osiris, una de las deidades más importantes del panteón egipcio. El Osirion destaca por su arquitectura única y misteriosa. A diferencia de otros templos egipcios, está construido a un nivel mucho más bajo, casi como si estuviera enterrado. Sus enormes bloques de granito y su diseño masivo recuerdan a las construcciones megalíticas de Stonehenge, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular sobre su verdadero origen y propósito. Una de las características más notables del Osirion es su sala central, rodeada de pilares gigantes y que se inunda de agua durante gran parte del año. Algunos creen que la inundación es intencional y podría estar relacionada con rituales de regeneración y renacimiento asociados con Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. El Osirion también presenta alineaciones astronómicas y simbologías intrigantes que parecen conectar el templo con conceptos de cosmología y mitología egipcia. La precisión de su construcción y la enormidad de sus bloques de piedra desafían las técnicas de construcción convencionales de la época, sugiriendo un conocimiento avanzado de ingeniería y astronomía. A lo largo de los años, el Osirion ha sido objeto de numerosos estudios y debates entre arqueólogos e historiadores. Algunos sostienen que el templo podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba originalmente, incluso predatando a las dinastías faraónicas conocidas. Sin embargo, su verdadero origen sigue siendo un misterio. El Osirion no solo es un sitio arqueológico de gran interés, sino también un lugar de profunda conexión espiritual para muchos. Cada año, numerosos visitantes acuden a Abidos para explorar este enigmático templo y reflexionar sobre los antiguos misterios que encierra. En resumen, el Osirion es una joya oculta de la antigüedad, un monumento que combina arquitectura monumental, simbolismo profundo y un aura de misterio que continúa fascinando a todos los que lo visitan. Número 2. Furba mística del Himalaya. El furba, también conocido como el puñal mágico, es un objeto ritual comúnmente utilizado en las tradiciones tántricas y chamánicas del budismo Bon e hinduismo en las regiones del Himalaya, como Nepal, Bután y Tíbet. Se usa con fines espirituales y de sanación, como remover obstáculos, energías negativas y restaurar el equilibrio. El furba tiene una distintiva hoja de 3 lados, que representa los 3 mundos espirituales, el mundo superior, el mundo medio y el inframundo. También tiene un mango y un pomo que pueden estar decorados con varios símbolos y diseños. Algunos furbas pueden tener una pequeña figura de una deidad o demonio en la parte superior del mango. Además de sus usos espirituales, el furba también se utiliza en prácticas de medicina tradicional para la sanación y en rituales de exorcismo. Se cree que la hoja del furba puede penetrar y destruir energías negativas, mientras que el mango puede invocar y mantener energías positivas. El uso del furba tiene orígenes antiguos, aunque nadie sabe con precisión cuán antiguos. Todavía se practica hoy en día por varias comunidades del Himalaya y ha ganado popularidad en las culturas occidentales como un objeto decorativo o como un símbolo de protección espiritual. Número 3. Misteriosa escalera en Giza, ubicada cerca de las grandes pirámides en Giza. Los científicos han estado intentando durante mucho tiempo entender quién la construyó y a dónde conduce. La misteriosa escalera está dentro de la pared y sus escalones descienden 100 pies bajo tierra, formando un pasaje estrecho que lleva a un callejón sin salida. No se encontraron imágenes ni jeroglíficos en las paredes del interior del pasaje que pudieran ayudar a los arqueólogos a desentrañar el misterio del propósito del corredor.
Se encontró un gran bloque de piedra en la parte superior de la trinchera, y es muy probable que el corredor estuviera completamente cubierto por tales bloques en el pasado. El fondo del misterioso corredor estaba muy húmedo, lo que llevó a los científicos a creer que este lugar fue construido por los romanos y utilizado para enfriar ánforas. Al mismo tiempo, el corredor era similar a la entrada al sistema de túneles subterráneos que construyeron los egipcios. Por lo tanto, los egiptólogos también sugieren que la escalera podría haber servido como una entrada secreta al templo del dios Serapis, que aún no ha sido descubierto por los arqueólogos. En este momento, las excavaciones en el territorio de la misteriosa escalera continúan y quizás se convierta en la clave para realizar nuevos descubrimientos relacionados con la historia del antiguo Egipto. Número 4. El Dolmen de Soto. El Dolmen de Soto es un misterio español de 5000 años de antigüedad que probablemente no se resolverá pronto. Hay alrededor de 200 sitios de entierro rituales de la era neolítica en la provincia española de Huelva, pero ninguno es tan magnífico como esta increíble estructura subterránea. El nombre Dolmen de Soto proviene de Armando de Soto Morillas, quien descubrió la enorme tumba de pasaje mientras intentaba construir una nueva casa en su terreno en Andalucía en 1922. El gran arqueólogo alemán Hugo Obermayer fue convocado al sitio para excavar y encontró 8 conjuntos de restos humanos enterrados en posición fetal, rodeados de objetos funerarios. Los objetos incluyen copas, dagas y fósiles marinos. Enterrar personas con fósiles marinos es una práctica inusual que nunca se ha observado en España antes y su significado es desconocido. Igual de misteriosas son las 43 piedras erguidas que rodean el dolmen, cada una de las cuales está cubierta de grabados que muestran cuchillos, copas, figuras humanas y formas abstractas. 100 años después del descubrimiento, todavía no sabemos nada sobre quién fue enterrado aquí o qué significan los símbolos cuidadosamente grabados en relación con los entierros. Número 5. La iconografía religiosa. Estas miniaturas talladas en Bach son increíblemente sofisticadas. Solo se han encontrado 135 de las esculturas, que a veces también se llaman nueces de oración, todas las cuales fueron hechas entre 1500 y 1530 en los Países Bajos. Eso sugiere que podrían haber sido obra de una sola persona. Los pequeños altares están unidos por perforaciones tan pequeñas que las juntas están completamente ocultas. Solo hemos podido determinar cómo se ensamblaron usando rayos X y microscopios. Pero el hecho de que necesitemos tecnología tan avanzada para determinar cómo se hicieron plantea la cuestión de cómo alguien pudo haberlos ensamblado sin el uso de dicha tecnología en primer lugar. Los alfileres que mantienen todo en su lugar son más pequeños que una semilla de hierba. El ojo humano es incapaz de verlos, así que, ¿cómo pudieron las manos humanas moverlos con tal precisión? ¿Alguien en los Países Bajos escondía una máquina de rayos X antigua? La única otra explicación es que la persona que los hizo era tan increíblemente miope que habría estado casi ciega a cualquier cosa más allá de unos 30 cm de distancia de su cara. Número 6. Hay un lugar asombroso en Namibia, un verdadero pueblo fantasma donde alguna vez prosperó la vida. En 1908, un trabajador ferroviario llamado Zacharias Lwala encontró accidentalmente un diamante. Le entregó su hallazgo al jefe de caminos August Stoch, quien a su vez lo compartió con el ingeniero de minas. Se dieron cuenta de que se podían encontrar muchos diamantes en esta área y compraron el derecho de explotarlos, después de lo cual anunciaron su descubrimiento. A partir de ese momento, comenzó una verdadera fiebre de diamantes. Ese mismo año, no muy lejos del lugar donde se extraían los minerales preciosos, se fundó la ciudad de Kolmanskop, que rápidamente comenzó a desarrollarse. Se construyeron una escuela, un hospital, panaderías, tiendas e incluso una sala de conciertos. Gradualmente, Kolmanskop se convirtió en una ciudad alemana modelo que tenía todo lo necesario para una vida cómoda. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, se habían encontrado al menos 5 millones de quilates de diamantes cerca de la ciudad.
En 1920, había 344 colonos blancos y 800 trabajadores locales viviendo allí. La extracción de diamantes disminuyó gradualmente y en 1926 se encontró un nuevo y rico yacimiento del mineral precioso a 170 millas de Kolmanskop y la población de la ciudad, una vez desarrollada, comenzó a disminuir. En 1956 se cerraron las instituciones municipales y la ciudad finalmente se convirtió en un desierto. Para 1980, Kolmanskop estaba completamente abandonada y sepultada en arena. Sin embargo, la compañía de Beers decidió restaurar la ciudad y abrir un verdadero museo al aire libre. Ahora, todos los turistas interesados pueden visitar Kolmanskop. Número 7. Misterio del altar de la serpiente. Sabemos que nuestros antiguos antepasados adoraban a muchas criaturas diferentes como dioses hace miles de años. ¿Significa eso que este altar de serpiente descubierto en Patara, Turquía, en octubre de 2020 es evidencia de una sociedad antigua de adoradores de serpientes? Probablemente no, pero la historia detrás de él sigue siendo interesante. Patara es una antigua ciudad grecolatina con una historia que se remonta a miles de años. El llamado altar de la serpiente tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, fue encontrado en un área no lejos de unos baños romanos recientemente descubiertos y está cubierto de inscripciones griegas. Es el primer altar de su tipo encontrado en Patara, pero se parece a otro altar que se encontró hace algún tiempo en Mugla. Aunque algunas personas tienen miedo a las serpientes, quienes hicieron este altar probablemente estaban familiarizados con las especies locales, que eran amigables e inofensivas. Los expertos creen que probablemente era un tótem agrícola sobre el cual se dejaban pedazos de pan y carne como ofrendas a los dioses. Los símbolos de serpientes a menudo se asocian con la agricultura en la mitología griega y romana antigua, pero las razones aún no se comprenden completamente. Ese es un misterio para que los arqueólogos del futuro lo resuelvan. Número 8. Tudor. Convertirse en la esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra era un negocio arriesgado para las mujeres. Se casó 6 veces y ordenó la ejecución por decapitación de 2 de sus esposas. Catalina de Aragón evitó ese destino. Fue la primera esposa del rey y también la de mayor duración, permaneciendo con él durante 23 años antes de que el rey se divorciara de ella, un acto que lo llevó a romper lazos con la Iglesia Católica y la Iglesia de Inglaterra. En febrero de 2023, el Museo Británico presentó una reliquia de ese trascendental matrimonio, un colgante en forma de corazón, hecho de oro y esmalte, que lleva los emblemas e iniciales tanto de Enrique como de su esposa. El objeto está en perfectas condiciones y es de tan alta calidad que probablemente perteneció a Enrique o a Catalina personalmente, en lugar de ser un obsequio dado a otra persona. Fue encontrado por Charlie Clark, un detectorista de metales aficionado, en diciembre de 2019, pero se considera tan importante que su descubrimiento no se anunció por más de 3 años. La inscripción en el reverso del colgante dice, siempre fiel. Sin embargo, esa no fue la realidad para la pareja. Número 9. Princesa guerrera. Ser mujer no impedía a nadie convertirse en guerrera en la antigua Siberia, ni tampoco ser adolescente. Los arqueólogos descubrieron por primera vez los restos de una amazona momificada en la República de Tuvá en 1988, pero en ese momento solo pudieron identificarla como mujer. No fue hasta junio de 2020 que se hizo posible determinar la edad de la guerrera, y los expertos se sorprendieron al descubrir que solo tenía 13 años. A pesar de su juventud, debió de ser una guerrera respetada. Fue enterrada con un hacha, un arco y una variedad de flechas hechas de hueso, madera y bronce. Estaba vestida con un abrigo de piel de doble botonadura antes de ser sepultada en un ataúd de madera. Aunque el proceso de momificación no fue perfecto, su cuerpo estaba lo suficientemente bien conservado como para que una gran verruga en su cara permaneciera claramente visible, incluso después de 2600 años en su tumba.
Esta niña guerrera amazónica es la prueba principal de la existencia de una tribu de guerreras que vivían entre el pueblo escita de la región de Asia Central en tiempos antiguos. Número 10. En Australia, en el plató Tennant, a 37 millas del asentamiento de Marree, se encuentra el geoglifo más grande de nuestro planeta llamado Morriman o el gigante de Stuart. Esta imagen fue descubierta desde el aire por el piloto Trevor Rudd en junio de 1998. El gigantesco geoglifo representaba a un cazador sosteniendo un palo arrojadizo. La altura del hombre dibujado en el suelo era de más de 2 millas y el perímetro total del dibujo superaba las 17 millas. Inmediatamente después del descubrimiento del geoglifo, los científicos comenzaron a estudiarlo. En su opinión, el dibujo fue creado recientemente, presumiblemente poco antes de su descubrimiento, utilizando GPS y una excavadora durante 8 a 10 semanas. Debido a las peculiaridades del suelo, las líneas se desvanecen gradualmente e incluso deben restaurarse para que el geoglifo no desaparezca de la faz de la Tierra. Por supuesto, todos estaban interesados en saber quién fue el autor de esta imagen gigantesca. Las primeras sospechas recayeron sobre personas de la tribu aravana, pero la aparición del geoglifo causó descontento entre los aborígenes, ya que creían que alguien había profanado sus tierras de esta manera. En algunos lugares del gigante de Stuart se encontraron estacas que probablemente se usaron para marcar y ayudaron al autor del dibujo a crear una obra maestra de escala impresionante. Y si no fueron los aborígenes, probablemente fue un artista desconocido que deseaba crear una sensación. Después de todo, el geoglifo fue considerado una imagen de una civilización antigua hasta que se hizo evidente que las líneas del dibujo desaparecían rápidamente. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo durante más de 2 meses permanecieron sin ser notadas por los residentes indígenas. Número 11. Inscripción de Joás. Llamar, controvertida, a la inscripción de Joás sería quedarse corto. Incluso la procedencia de este artefacto es dudosa, con informes contradictorios sobre si fue encontrado en un sitio de construcción o en un cementerio musulmán cerca del monte del templo en Jerusalén. La inscripción describe reparaciones realizadas en el templo por Joás, hijo del rey Ocosías de Judá, quien gobernó por un solo año entre el 841 y el 842 a.C. Estos trabajos se mencionan también en el capítulo 12 del segundo libro de Reyes en la Biblia hebrea. Aunque la pátina en la inscripción se ha datado con cierta precisión en esa época, lo que sugiere autenticidad, la Autoridad de Antigüedades de Israel la considera una falsificación moderna, grabada en una tablilla antigua. Además, la inscripción ha pasado por manos de Oded Golan, un arqueólogo bíblico controvertido, vinculado a la falsificación de artefactos antiguos en el pasado. Sin embargo, ninguna prueba científica ha podido demostrar con certeza que la inscripción de Joás sea falsa, dejando su autenticidad como una cuestión de fe. Número 12. Tesoros de la Edad de Bronce. ¿Por qué conformarse con un tesoro de la Edad de Bronce cuando puedes tener dos? En diciembre de 2022, se confirmó el descubrimiento de 2 tesoros de la Edad de Bronce tardía en Polonia. Ambos fueron encontrados al mismo tiempo, con uno directamente encima del otro. El descubrimiento se hizo en Siska, donde los expertos dicen que el mayor de los 2 tesoros es el ensamblaje más variado de la Edad de Bronce jamás encontrado en el territorio de Pomerania. Tiene alrededor de 3000 años. Aunque el descubrimiento se confirmó a finales de 2022, en realidad se hizo mucho antes. Arqueólogos aficionados encontraron los artefactos en 2017, pero no informaron a las autoridades y, en su lugar, los vendieron en el mercado negro. Solo cuando aparecieron fotos de algunos de los artefactos en un sitio web de subastas, varios años después, las autoridades se enteraron y rastrearon los objetos. Entre los artículos preciosos se encuentran accesorios de arneses de caballos de la Edad de Bronce, recipientes de cobre, armas y accesorios de armaduras. Hay 124 artefactos en total.
Los dos detectores de metales que hicieron el descubrimiento inicial han sido condenados por cargos criminales, al igual que el propietario del terreno que los ayudó a encubrir el hallazgo. Número 13. El misterio de Baalbek. Todo el sitio de Baalbek, en Líbano, es tanto una maravilla como un misterio arqueológico. Pero son las piedras megalíticas cortadas en la cantera las que nos proporcionan el mayor misterio de todos. Una de ellas, la Roca del Sur, pesa aproximadamente 900 toneladas. No hay una indicación clara de para qué se necesitaban las rocas, por qué se cortaron de ese tamaño y cómo alguien que vivía en tiempos antiguos podría haber soñado con moverlas a cualquier lugar después de haberlas cortado. La roca occidental es aún más grande, pesando alrededor de 1000 toneladas. Una teoría dice que estaban destinadas a convertirse en parte del Trilon de Baalbek, pero como el sitio del Trilon está cuesta arriba desde la cantera, se requeriría una cantidad inconcebible de poder para arrastrarlas o empujarlas cuesta arriba. Ni siquiera podemos decir con certeza quién realizó el trabajo de corte. Generalmente se atribuye a los antiguos romanos, pero no hemos visto ninguna evidencia de que intentaran extraer megalitos tan enormes en ningún otro lugar de su antiguo imperio. Esto se consideraría un proyecto de construcción demasiado difícil de intentar hoy en día, y mucho menos hace miles de años.